Buenos días amigos, bienvenidos a La Pelotera en el día de Navidad, 25 de diciembre del año 2016. La naturaleza nos recibe con una mañana soleada, luminosa y una temperatura de 25 grados centígrados, algo que ya añorábamos los viejos, los mayores de edad de esta ciudad, los días de brisa y de temperaturas bajas, lo que llamábamos el frío, un frío de 25 grados, pero bueno. Obliga esta mañana de Navidad a referirnos, luego de una noche de una buena cena, de algo de licor, de algo de baile, hablar sobre el mensaje de paz que envía en la misa de Navidad el sumo pontífice, el Papa Francisco. Paz para Colombia, entre otros, y para Venezuela. Que cese el conflicto, que cesen los enfrentamientos. Esto a su vez nos permite referirnos a algunas de las conversaciones de anoche con amigos residentes en los Estados Unidos de Norteamérica. Un empresario barranquillero le decía a los amigos en Estados Unidos: quédense allá, no vengan aquí, aquí no hay nada que hacer. Aquí nos quedamos hasta cuando sea posible y esto se torne invivible. Hay en esa recomendación algunas cosas a las cuales uno debe referirse. La primera de ellas es que el país será lo que nosotros querramos que sea. Venezuela no está como está porque así lo definió el Sino, los astros, no. Fue el pueblo venezolano y sobre todo la dirigencia venezolana, la del COPEI y la de la ADECO, la que no entendieron que no era sostenible un régimen clasista, corrupto, improvidente, manirroto, indisciplinado. Y que finalmente eso iba a abrir el espacio político a otros sectores que tienen una visión distinta del mundo y de la organización del Estado, que se ha traducido en esto que se ha dado en llamar el Castro-chavismo, o lo que es lo mismo decir el socialismo del siglo XXI, una versión venezolana de los más atrasados modelos de socialismo del mundo conocido, el socialismo asiático. No se les ocurrió copiar los socialismos europeos, ni se les ocurrió copiar los socialismos que existen latinoamericanos, sino que se les dio por coger esto que es una versión bien atrasada de lo que, y que además ha demostrado que es insostenible, de eso que se llama socialismo. Eso ocurrió en Venezuela, no porque se lo hayan ganado en una lotería, no porque se hayan tomado el poder a punta de bala, sino porque los políticos venezolanos, los del COPEI y los de la ADECO, la clase media venezolana, no fue capaz de entender el momento histórico y de actuar de manera responsable y de todas formas, hay que decirlo, de una manera decente frente a las evidentes desigualdades, inequidades del régimen venezolano. Si acaso en Colombia pasa algo igual, es porque los partidos tradicionales, los que derivan del antiguo conservatismo y del antiguo liberalismo, no han sido capaces de entender de que no es sostenible un modelo político y económico soportado en la acumulación extrema, inmoral, inhumana, la corrupción, el enriquecimiento ilícito de unos pocos o de unos muchos, pero en todo caso enriquecimiento ilícito, y la incapacidad del Estado como instrumento para imponer o poner orden en la vida nacional. Y este último esa última referencia sobre la incapacidad del Estado me lleva también a otro de los elementos de la conversación anoche. Los colombianos tenemos la tendencia a creer de que el mundo es igual al nuestro, que la organización de los países es la misma aquí que en Estados Unidos, que era el tema anoche. Y nos olvidamos que Estados Unidos y Colombia son dos países que desde el punto de vista de su organización política y social no tienen nada que ver.
Mientras el nuestro es un país presidencialista, en donde el Estado Nacional todo lo controla, todo lo provee y todo lo maneja. Estados Unidos, por el contrario, es un país en donde lo que diga el presidente ni le va ni le viene a muchos, pero no a muchos, sino a muchísimos estadounidenses que ven en el gobierno federal un enemigo de las propias autonomías locales, un enemigo de la capacidad de cada, o de la aspiración de cada ciudadano en ese modelo liberal individualista que es el norteamericano, de proveerse sus soluciones y de resolver sus problemas a la medida de sus aspiraciones. Y en ese sentido el gobierno federal es un monstruo al cual hay que combatir, del cual hay que sospechar. Esa tensión entre gobierno local y gobierno nacional no se percibe aquí, en donde todo el mundo le rinde adoración y latría al presidente de la República, y si es un santo, con muchas más razones, para pedirle que le dé, que nos ayude, que nos provea, que nos defienda, que no nos. Esa actitud miserabilista, pobreteadora y dependiente de los gobiernos y de las comunidades locales frente a la comunidad nacional, eso no se da en Estados Unidos. Allá de verdad que a un juez de una corte del sur de la Florida le importa un carajo lo que esté pensando el presidente Obama o cualquiera que sea el presidente, y más le preocupa lo que puedan pensar y lo que estén pensando sus electores o quienes le definen su permanencia en esa función pública de impartir justicia o de resolver los problemas de la convivencia, que es más lo que se estila ya entre ciudadanos. También hay que decirlo, resulta absurdo, loco, irresponsable creer de que es posible de que a un juez a una corte de los Estados Unidos de Norteamérica le importe un cipote lo que diga el presidente de un país que para ellos es lo mismo Colombia que Colombia. Eso no tiene sentido. Sin embargo, sí tiene sentido lo que habíamos dicho antes: a un fiscal, a una autoridad judicial de los Estados Unidos de elección popular, sí le preocupa lo que piensen sus electores o el entorno ideológico en el que se mueven. De allí de que en la liberación de Uribito, por ejemplo, haya contado más, muy seguramente, sus ojos azules, su piel blanca, y las referencias a ser un perseguido por parte de un régimen mestizo, no negro, porque allá el cuento del negro es distinto, allá el negro, comillas, se ganó el derecho de ser americano, sino un gobierno mestizo, y además de eso, pro-comunista, pro-castrista, pro-chavista. Eso sí vende, y eso sí lleva a una autoridad judicial a tomar decisiones sobre la base de los temores y de las construcciones ideológicas de las comunidades a las que sirven. Eso no es lo que pasa aquí. Acá para nosotros la construcción nacional es un Dios, la nación es un sistema de protecciones y de, llamémoslo así, de razones para esperar, y no, como en otras sociedades, un monstruo que trata de acabar o de consumir lo que está en el alma y lo que está en el fondo de la democracia de estas naciones, que son las autonomías territoriales, las autonomías personales y las libertades in extremis que hacen posible o que hicieron posible una federación o una confederación. Aquí no es así, pero nos fascina traducir uno a uno los esquemas para decir que es que allá están mejor y acá no. Aquí simplemente somos diferentes. Mientras allá el Dios es la economía, que es la que provee las soluciones, en tanto que el Estado busca ese, ¿cómo se dice?, asumir el papel de la economía, acá en Colombia es a la inversa. Aquí la institución política es lo que, comillas, nos salva, y la economía es uno de los monstruos que trata de acabarnos. Dos mundos distintos y unos políticos irresponsables colombianos diciendo pendejadas, diciendo estupideces y queriendo aplicar o afirmar que lo mismo da Chana que Sebastiana, que lo mismo es estar en Estados Unidos que en Colombia. Somos diferentes, simplemente somos distintos. Bueno, chao. Gracias a los amigos que nos ven en Miami y en otras partes del mundo. Y
feliz, feliz Navidad.